¿Quién es para ti el Señor? Hace rato lo veíamos. Él es el Todopoderoso, Él es el Indecible, Él es el que bendice a los jóvenes, Él es el que nos guarda, Él es el que nos cuida. No podemos vivir sin Él, no podemos estar en un momento sin su presencia. Pero te hacía una pregunta ese video: ¿lo conoces? ¿Es una realidad en tu vida? Amén. Amén. Ese Rey de Reyes, ese Señor de los Señores, ¿está en tu corazón? ¿Ha entrado triunfante a tu vida? Amén. ¿Está el gozo de la salvación en ti? Amén. ¿Te dedicaste con Él hoy en la mañana en tu habitación? Amén. ¿Te levantaste? Porque sabes, eso es la vida del cristiano. No es solamente venir cada semana de la pasión, cada vez que hay algo especial. No, es un caminar diario con el Señor. ¿Lo conoces? Sí, amén. Pero ahora algo más importante: el Señor te conoce a ti. Aleluya. Fíjate, dice, yo creo que, bueno, ¿qué pregunta es esa, Felipe? ¿El Señor conoce a todos? Sí, el Señor conoce a todos, pero hay una porción en la palabra de Dios que dice: no os conozco. Apartados de mí, hacedores de maldad, no te conozco. ¿Y sabes por qué no dice eso el Señor? Porque lo que decimos, lo que hacemos, no coincide con lo que decimos. Nosotros decimos que lo conocemos, pero dice la palabra de Dios que si lo amáis, ¿qué? Guardad mis mandamientos. Si tú lo conoces, entonces sabes que Él es santo. ¿Tú sabes que Él es santo? Sí, amén. Entonces debes vivir en santidad también. Si Él ha traído triunfante a tu vida, sabes que no seamos como aquellas personas, aquellos judíos que con palmas, que con mantos, que hace más de 2000 años, eso fue un hecho real y que entró triunfante en un pollino. Pero esos mismos que estaban diciendo: Hosana, Hosana, salve ahora, bendito el que viene en el nombre del Señor, también días después estuvieron gritándole: crucifícale, crucifícale. ¿De quién quieres ser tú? De aquellos que realmente decían: tú eres el Rey de Reyes, porque lo conocían. O de aquellos que solamente seguían a la multitud y decían: pues es que hay mucha gente y pues a lo que están regalando, y van sí, y te dejas llevar por la emoción. Si realmente conoces a ese Salvador, al alto y sublime, amén, al que está en medio de nosotros, gloria a Dios, al que vino, y dice la palabra de Dios en Filipenses, al que se humilló hasta lo sumo, tomando forma de siervo, hecho semejante a nosotros, y que habitó entre nosotros y vimos su gloria, dice Juan, gloria como del unigénito Hijo de Dios. Gracias a Dios, Él aleluya. es el Rey de Reyes. Sí, amén. Él es el Señor de los señores. Sí, amén, aleluya. Te invito a que te pongas de pie. Cantemos esta alabanza que dice: el alto y sublime, al que habita en la eternidad. Aleluya. Que cuyo nombre es el Santo de Israel. Él es el Rey, Él es el Santo. Él vino a este mundo a morir. Él vino a vivir una vida santa, a darnos ejemplo de lo que debemos hacer nosotros como sus hijos. Sí, amén, aleluya. Y si lo conoces, entonces vivamos una vida limpia, una vida recta. Sí, amén. Vamos a, en unos momentos, a iniciar esta semana de la pasión, una semana que le llaman Semana Santa. Y sabes, en el mundo, yo vivo por allá por Iztapalapa y hay un buen de gente ya en el cielo de la estrella. Y estaba viendo las noticias que estos actores que van a representar y hasta caminaban así. Y sabes, ellos dicen conocer a un Jesús. Dice la palabra de Dios en Job: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Sí, amén, aleluya. Necesitas conocer al Salvador de tu vida. Amén. Necesitas hoy tener un encuentro personal con el Señor. Y si realmente lo conoces, dile: Señor, yo te alabo porque yo sé que tú eres el Rey de Reyes. Eres el Rey que hace triunfante no solamente una ciudad, sino que hace triunfante también a mi vida. Y ahora reinas, y ahora ocupas el primer lugar en mi corazón. Y por eso te alabo. Y por eso te glorifico con mi corazón. Vamos a cantar esta hermosa alabanza al alto y sublime. Especial. Es una semana trascendental en nuestra vida, y no porque lo diga yo, sino porque el mismo Dios hecho carne habitó entre nosotros. Aleluya. No sé si eso sea motivo en tu corazón de alegría, de gozo, porque sabes, esa es la base de nuestra fe, de que aquel Dios tomó forma de siervo y llevó tu pecado y mi pecado en la cruz del Calvario para que tuviéramos paz para con Dios. Amén. El cordero que fue inmolado está en medio de nosotros, porque la muerte no lo pudo detener.
sé que algunos están de vacaciones y algunos no, pero que vengas. El día lunes hay una actividad, toda la semana va a haber actividades especiales, lunes de autoridad. El Señor es el que tiene el poder y el control de todas las cosas. Él es el Rey. Y toda rodilla, dice la palabra de Dios, se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. El martes de controversia, en donde aquellos fariseos lo hacían caer y le hacían preguntas y lo hacían de que cayera en esas tentaciones y en esas controversias. Pero Él, que conoce todas las cosas, Él es Dios. Y vimos su poder, vimos esa autoridad, esa intimidad que también tiene en los días miércoles, esa comunión el día jueves en la mesa del Señor, y ese sacrificio hecho en la cruz del Calvario el día viernes, el sacrificio que marca un antes y un después de Cristo en la historia de la humanidad, pero también en la historia de tu vida. Porque antes había una vida, antes de que tú aceptaras a Cristo en tu corazón, pero después de que Cristo vino a tu vida tiene que ser diferente. Hay un sábado de gloria, un sábado de descanso, pero después viene un domingo de resurrección. Y nuestra fe está basada no en una tumba, no está basada nada más en una muerte, donde hasta ahí se quedan muchas personas y tienen un crucifijo y se lo traen ahí en una imagen y lo tienen crucificado. ¿Sabes? Mi Dios no está crucificado. Cristo Jesús vive, Cristo Jesús reina. Esa es la palabra de Dios, que está sentado a la diestra de Dios Padre y que intercede por nosotros con gemidos indecibles. Solamente por amor a ti, solamente por amor a mí. Cierra tus ojos y dile al Señor: Señor, en esta semana, Padre, yo quiero venir delante de tu presencia con los medios. Hoy quiero gozarme en tu presencia. Hoy estoy muy contento. Hoy entras triunfante a mi vida, pero quiero que sea una semana de la pasión especial, Señor. Quiero que sea una semana muy especial, porque sabes, después de aquellos 50 días, después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, viene una fecha muy importante en nuestra vida también: el Pentecostés, el bautismo con el Espíritu Santo de Dios. Amén, aleluya. Porque el mismo Jesús que ascendió a los cielos dijo: no os dejaré huérfanos, yo os enviaré a ustedes a un consolador, al Espíritu Santo de Dios. Cierra tus ojos mientras mis hermanos de la música ministran al Señor con una alabanza. Y si tú quieres pasar aquí al altar, bien harías. Y postrémonos delante de la presencia de Dios y dile: Señor, aquí está mi vida. Yo quiero conocerte. Yo quiero conocerte, en verdad quiero conocerte. Yo quiero que tú seas ese rey en mi vida. Yo quiero ver esa tumba vacía también, que esa semana sea especial. Ven, acércate. Acércate, abandona tu lugar, acércate. Ven, te invito a que vengas. Acércate. Y dile al Señor con tus propias palabras: Señor, yo quiero conocerte. Señor, yo quiero conocerte. Señor, en esta hora aquí está mi video. Abre tus labios, joven. Abre tus labios, señorita. Si te vas a quedar en tu lugar, abre tus labios. Platica con el Señor. Padre Celestial, en esta hora aquí está nuestra vida delante de ti, Señor. Aquí está nuestra vida, Señor Jesucristo, delante de tu presencia. Aquí está nuestra vida, Señor Jesucristo, y en esta hora, Padre, ponemos en tus manos, Señor Jesús. Ponemos en tus manos nuestro corazón, Señor. Ponemos en tus manos, Señor Jesucristo, esta semana, Señor. Queremos conocer, Señor. Queremos saber más de ti, Señor. Toma nuestra vida, Señor, nuestro corazón delante de tu presencia. Eres tú, Señor Jesucristo. Eres tú, Padre Celestial, que haces esta obra en el corazón, Señor. Padre Celestial, porque me atiendes, Señor. Que la vida se
bendecimos. Muchas gracias, Padre Celestial. Vamos a pasar a un lugar, muchachos. Vamos a pasar. Es hora de esta mañana. Vamos a poner mucha atención y te invito a que prepares tu corazón, a que estés dispuesto y que la palabra de Dios, si quieres oír la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Nuestros hermanos. Antes de empezar con nuestros hermanos, vamos a cantar esta alabanza que dice: el Señor es mi Dios, mi Rey. Vamos a cantar esta alabanza con todo nuestro corazón. La vida, Padre Celestial, de mi hermano César Correa, Señor, siervo tuyo, Señor, y pastor de esta amada juventud, Señor, usa su vida, Señor. Dale, Padre Celestial, esa palabra que tú le has dado, Señor. Quema sus labios con el carbón encendido de tu altar, Señor. Toma su vida, Señor, y a nosotros danos oídos espirituales, Señor. Danos, Señor Jesucristo, ese entendimiento, Padre, para que esa palabra, Señor, en nuestro corazón, Señor, esa semilla sea sembrada y de fruto, Señor, al 30, al 50 y al 100 por uno, Señor. En tus manos están nuestras vidas, Padre. Te damos gracias por estos momentos de alabanza, Señor, de adoración, porque tú estás en nuestro corazón, Padre. Ya está preparada la tierra, Señor. Sé tú, Señor, el que haga la obra en nuestras vidas, Señor. Gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Siéntense, chicos, un momentito. Bueno, nada más quiero darle también la bienvenida a algunos jóvenes que nos visitan por primera ocasión, algunos otros que, bueno, me da gusto verlos también. Omar, bienvenido. Dios te bendiga, Omar, por estar con nosotros. Doctora Lupita, me da mucho gusto que ella fue la doctora de Noé, así que si tienen algún reclamo, no es cierto, al contrario. Gracias, Lupita, que el Señor te bendiga, bienvenida. Están algunos otros chicos, la señorita que nos acompaña, ya ha estado aquí con la... ¿Cómo te llamas, hija? Dulce, Dios te bendiga, Dulce, bienvenida, hija. Y pues bueno, vamos a trabajar un ratito. Tenemos dos citas por ahí, Mateo 23:37, ayúdenme a trabajar. Reitero, algunos de ustedes me da gusto verlos, me da gusto estar con ustedes, obviamente los que siempre nos vemos, los que poquito a veces nos vemos, pero Mateo 23:37, por favor, Mateo 23:37. ¿Cómo dice Mateo 23:37? Lamento de Jesús. Se ponen de pie, no ponemos de pie, son nuestro pasaje devocional. Por lo general siempre trato de que sea de pie, este es nuestro pasaje de devoción. ¿Cómo dice, chicos? Fuerte. Lamento de Jesús sobre Jerusalén. Nada más el Mateo 23:37, pero el texto. ¿Cómo dice? Jerusalén. Que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? Lo leo de nuevo, pero ustedes escúchenlo. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Ahora lean Lucas 19:41 al 42. Lucas capítulo 19, versículo 41 al 42. Gloria a Dios. ¿Ya lo tienen, chicos? Fuerte, ¿cómo dice? Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses lo que es para tu paz, más ahora está entreabierto de tus ojos. Siéntense, chicos, siéntense. Cuando hablamos de una ofrenda, ¿se acuerdan que hablamos hace 8 días o hace 15 de que una ofrenda precisamente es una actitud más que una entrega, más que una dádiva, más que algo que yo pueda dar? Es una actitud. Pero que hay formas y ademanes, situaciones especiales de cómo se entrega esa ofrenda. Pero ahora hablemos de un lugar, el lugar donde se entrega la ofrenda. ¿Dónde se entrega la ofrenda? ¿En qué lugar? En el alfolí, diríamos más específicamente con qué, pero el lugar es entregado ¿dónde, Prisi? En el altar. Ha sido dispuesto de parte de nuestro Dios que el ofrecimiento, lo que se da, lo que se le entrega a Dios, sea en un lugar en específico, sea en un lugar particular. No puede ser en cualquier lado. Diríamos, bueno, vamos a recoger la ofrenda de hoy.
a la esquina de Libertad y Reforma y allá pongo el garzofilazo, ¿sería lo más correcto? Pues se puede recoger, pero como que no tiene qué. ¿Qué le faltaría a esa ofrenda? ¿Qué le faltaría a esa ofrenda? Una como presentación, no está como que en el lugar adecuado. Entonces en el templo que el Señor levantó, bueno, que se levantó en el nombre de nuestro Señor, el primer templo, el segundo templo, siempre había un lugar específico para la ofrenda. Es más, había un lugar que era conocido como el lugar santísimo, donde solamente una vez al año, una vez cada año, podía entrar el sumo sacerdote con una tinajita así de sangre, y entonces llegaba, entonces mojaba su pulgar en esta sangre de un cordero recién puesto en holocausto, mojaba su dedo y rociaba 7 veces con esa sangre del cordero para poder traspasar el umbral de lo que es el lugar santísimo. Ya que había realizado ese ritual, esa ofrenda en sangre, encontramos que en ese lugar estaba el propiciatorio, más conocido como el Arca de la Alianza. Pero entonces en ese propiciatorio era la representación, si se puede decir, o el lugar específico donde Dios había querido manifestar su presencia. Era el lugar donde Moisés hablaba cara a cara con su Creador y hablaba con el Señor. Por supuesto que Dios está en todos lados, está en su monte santo, pero ese lugar en específico es un lugar particularmente especial y escogido por Dios. Ahí llegaba el sacerdote y entonces mojaba otra vez su dedo en sangre y rociaba 7 veces en los querubines, 7 veces en la tapa, lo que es el verdadero propiciatorio. Ese era el lugar de la ofrenda. Pero entonces vamos a acercarnos a esto. La ofrenda más excelente que se ha presentado jamás delante de la presencia del Padre Celestial, ¿cuál creen que es? Cristo. Gloria a Dios. Porque entregó, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Podría ser ofrecido en cualquier parte? ¿En cualquier lugar? Por eso entonces en esta escuela dominical queremos platicar del lugar específico escogido por Dios para que fuera colocada la ofrenda más grande de todas. La ofrenda con el aroma más fragante que podía ser propuesta delante del Señor y que pudiera haber entonces paz para con los hombres y con Dios. Este lugar de la ofrenda más grande de todas es Jerusalén. Aleluya, gloria a Dios. Jerusalén. Por supuesto que tenemos referencias históricas, tenemos referencias bíblicas, tenemos referencias particulares especiales de qué es lo que es Jerusalén, muchas referencias de lo que es en la actualidad un lugar, un escenario de un conflicto, cuántas cosas. ¿Por qué Jerusalén? ¿Por qué es el lugar que Dios escogió para ser el lugar, un escenario tan particular, tan especial como este? Jerusalén, ¿alguien sabe? Digo, no, está por aquí en pantalla, pero no lo vean. No tengo ayuda aquí, alguien que me ayude aquí. Porque sí quiero que lo tapen. Ya lo leyeron algunos, no importa. Está asomado. Muy bien. Perdón, yo soy el... Algunos ya lo leyeron, pero algunos lo pueden rectificar. ¿Qué significa Jerusalén? La palabra Jerusalén. Todos los nombres bíblicos tienen un significado particular, tienen una enseñanza a través de esto. El estanque de Siloé, Siloé significa enviado. El Betesda, que significa casa de ay, se me olvidó ahorita el nombre, porque Bet es casa, Bet él en el hebreo es no un artículo, sino Dios en persona, la persona de Dios. Entonces Bet es casa. ¿Qué significa Betel? La casa de Dios. ¿Y el Betel qué significa? No es artículo, no está utilizando el Betel. Sí, vamos al Betel. No, es el Betel. No es lo mismo la casa de Dios que el Dios de la casa de Dios. ¿Estamos? Entonces todos los nombres bíblicos tienen una razón de ser, tienen una razón particular. ¿Qué significa Jerusalén? ¿Qué significa Jerusalén? Acá atención, acá adelante chicos. Acá atención, acá. ¿Qué significa Jerusalén? ¿Nadie?
Se supone que los vocablos hebreos, Jerú, también es un vocablo que significa lugar, casa, residencia, la manifestación de Jerú. Y Salem, bueno, se supone que deriva también de Shalom. ¿Shalom qué significa? Entonces, ¿qué significa Jerusalén? Bueno, el monte de Sión. Hay un lugar aquí que es el monte, diríamos, estamos en el Cuicuilco. Los que van a Plaza Cuicuilco es el lugar, pero ahí está en Tlalpan, es una situación. El monte de Sión, Jerusalén está asentada en el monte de Sión. Reitero, ¿qué significa entonces Jerusalén? Ciudad de paz, el lugar de la paz. El lugar donde se manifiesta la paz es el lugar donde Dios quiso manifestar la verdadera paz al mundo. Entonces es trascendente, es verdaderamente especial el que el Señor Jesucristo hiciera entrada triunfal a Jerusalén. Vamos a ir viendo algunos aspectos por ahí, y entonces por aquí lo tenemos. ¿Alguien quiere leerlo aquí? Lo que dice introducción es nada más lo mismo. Fuerte, ¿cómo dice? No lean el hebreo, no hay problema, no hay problema. Lean lo demás, ¿cómo dice? El origen preciso del nombre hebreo, Jerusalén, es incierto y los académicos ofrecen distintas interpretaciones. Algunos afirman que procede de las palabras hebreas Yerú, que significa casa, o Shalem o Shalom, que significa paz. Por lo que Jerusalén significaría literalmente casa de la paz. Otra interpretación dice que podría ser referencia a Salem, un antiguo nombre de la ciudad que aparece también en el Génesis. ¿Alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de viajar para allá? Ninguno de nosotros. En los tiempos de la cruzada, en los tiempos de la Edad Media, Jerusalén era vista ya prácticamente como la ciudad donde caminaban ángeles. Había un alto y paraban ahí los carros celestiales. Y entonces había un concepto tan idealizado de lo que era Jerusalén, que cuando los infieles musulmanes conquistaron Jerusalén y le pusieron otro nombre, entonces los hombres en esta tierra se sintieron dañados, se sintieron afectados, que cómo era posible que una ciudad tan santa como Jerusalén pudiera haber sido tomada por aquellos musulmanes infieles. Y entonces por toda Europa se organizó una cruzada o varias cruzadas en las cuales se fue a reconquistar Jerusalén. Jerusalén ha sido todo prácticamente menos casa de paz. Jerusalén ha sido todo lo que ustedes quieran menos casa de paz. ¿Por qué? Porque ha sido el escenario de problemas, de luchas, de conflictos, de imperios. Los grandes imperios de la antigüedad han sido y siempre han tomado Jerusalén como rehén, como esclavo, lo han tomado como posesión, porque es un enclave muy importante. Pero entonces Jerusalén, cuando entra el Señor Jesucristo, entra en otro concepto o en otra situación. Quiero que vean este video, se los voy a poner, es una pequeña introducción. Hoy vamos a ver muchos videos porque es verdaderamente Jerusalén, lo que significa inclusive hoy. Este que vamos a escuchar es prácticamente el segundo himno de Israel. Fue compuesto antes de por ahí de 1964, 67, un poquito antes de la Guerra de los 6 días. Un acontecimiento bélico donde todos los pueblos árabes se juntaron para acabar y destruir, prácticamente hacer una masacre en Jerusalén, en Israel, porque habían llegado los israelitas, habían llegado aquellos y habían quitado la posesión aparentemente a los palestinos. El presidente egipcio Nasser entonces dijo, bueno, vamos a tener entonces una situación en la cual vamos a acabar rapidísimo con Jerusalén, lo vamos a acabar con Israel, lo vamos a destruir. En tan solo 4 horas, por lo menos en 4 horas, la aviación israelí destruyó toda la aviación, porque les habían dado armas los rusos les habían dado y les siguen dando armamento, y por eso hay tanto problema ya. Los rusos son pro-musulmanes, son pro-egipcios, son pro-jordanos, son pro-iraníes, son pro-sirios. Entonces todos esos países tenían armamento ruso, la mejor de todo. Pero entonces la aviación israelí destruyó la fuerza aérea jordana, egipcia, de Irán y algún otro país de por ahí en 4 horas.
destruyeron, la desintegraron, la deshicieron. Y por esos días empezaba a circular este canto. Escúchenlo, léanlo, y es una expresión bonita. Ayúdame con la bocina si es que no se oye. Ayúdame, por favor, atentos nada más para que esté aquí perenne. A ver, lo denoté la nombre de lo que representa a Jerusalén. Ayúdenme leyendo Hebreos 7 del 1 al 3. Hebreos 7 del 1 al 3. ¿Tú me dices, mano, la prueba? Hebreos capítulo 7, versículos del 1 al 3. No, perdón, a mi hermano Benji le tocó la preparación de la escuela dominical y nos habló en el aspecto de que el Señor Jesucristo tiene y manifiesta en su vida 3 ministerios particulares. ¿Cuáles son, Benji? Se le conoce como los... Vente para acá, acá es su lugar, Benji. Se le conoce como los 3 oficios de Cristo. Durante el ministerio terrenal del Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo, por ejemplo, entra en Jerusalén y es el rey de dinero. Zacarías 9, hija de Sion. Bueno, pero ¿cuál es el ministerio trino? Para que yo entre en ese punto. Bueno, los 3 ministerios del Señor a citar son que el Señor Jesucristo es rey, que el Señor Jesucristo es profeta y que el Señor Jesucristo es sumo sacerdote. Entonces, estos 3 se le conocen como los 3 ministerios de Cristo. ¿Qué relevancia tienen, mi querido Benji? ¿Por qué son tan relevantes? Tienen otros, se habla del Señor Jesús como pastor, como médico divinos, pero ¿por qué estos 3 ministerios? ¿Sí eso los escucharon? ¿Cuáles son? Sí. A ver, fuerte, ¿cuáles son? El Señor Jesucristo como rey, ¿como qué? Como profeta y como sacerdote. ¿Qué trascendencia tienen estos más que los demás? Hebreos nos da la pauta para la parte del sacerdote, ¿no? Dice, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Sobre todo porque, y en esta semana los 3 tienen relevancia, porque el ministerio fundamental, es decir, el Señor Jesucristo sanó enfermos, el Señor Jesucristo alimentó a las multitudes, pero ese no era su ministerio fundamental. El ministerio fundamental del Señor Jesucristo en la tierra es la nación. Voy a hablar fuerte. El ministerio del Señor Jesucristo en la tierra se centra en estos 3 ministerios, como sacerdote, como rey y como profeta. Él es el sumo sacerdote que entró hasta el lugar santísimo, no con la sangre de machos cabríos, ni como los sacerdotes que tenían que entrar primero a ofrecer por ellos, sino con una sangre perfecta, la suya propia, y entró una vez y para siempre por nosotros. Entonces, la relevancia está sobre todo en esta semana, porque en esta semana hemos cumplido esos 3 ministerios. Él es el profeta. Cuando entra a Jerusalén dicen, viene el profeta, ¿no? Pero Apocalipsis y Juan nos dicen, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito, el que está en el seno del Padre, Él nos los ha dado a conocer. El profeta era aquella persona, aquel ministerio que recibía la palabra de Dios y se la daba al pueblo. Nosotros conocemos a Dios por la revelación de Jesucristo. Jesucristo es el que está en el seno del Padre. Aleluya. Y el que como profeta nos habló del Padre hacia nosotros. Nadie puede ir al Padre si no es a través de Jesucristo. Y bueno, como rey es el énfasis que tenemos ahora, porque es el rey prometido de Jerusalén y es nuestro rey. Aleluya. Porque esto tiene un cumplimiento escatológico en el final de los tiempos y sobre todo en el milenio. Jesucristo lo dijo, ¿no? Ustedes preguntan, ¿cuándo van a suceder estas cosas? Pues el reino de los cielos entre vosotros está. Y él mismo predicó, ¿no? El reino de los cielos se ha acercado. Y el reino de los cielos es semejante a... Entonces, él instaura en su venida y fundamentalmente en su sacrificio en la cruz estos 3 oficios para nosotros. Muy bien. La parte el Señor Jesucristo es el sanador, pero la parte central de estos 3 ministerios es que estos 3 ministerios tenían una situación única y exclusiva. Eran ungidos. El rabí no necesita ser ungido, el maestro, el sanador tampoco, pero el ministerio de profeta, el ministerio de sacerdote y el ministerio de rey eran ungidos. ¿Damos gloria a Dios? Gloria a Dios. Y ungido en hebreo es ¿qué? Ya se lo dijimos hace unos días. No, en hebreo, Mesías.
El ungido en hebreo es Mesías y el ungido en griego es Cristo. Por eso el que está entrando, el que está llegando a Jerusalén en ese escenario que estamos viendo, es entonces no solamente rey, profeta y entonces sacerdote, sino que está arribando, está llegando, está haciendo su entrada el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios. Dan gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces esa era la expectativa del lugar Jerusalén, el lugar de paz, donde ha de llegar el Mesías, donde ha de estar el Cristo, ungido de Dios, el ungido de parte del Señor. Y entonces llega a Jerusalén. Pero Jerusalén es un lugar en particular. Ya tienen Hebreos capítulo 7, versículo 1 al 3. ¿Cómo dice? Fuerte. Sacerdote de Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, le bendijo, y asimismo dio a Abraham los diezmos de los reyes, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia, y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz. Entonces, está hablando, por supuesto, este pasaje del Señor Jesucristo. Jesucristo es sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Quién es Melquisedec? ¿De dónde viene? ¿Y qué pasó con él? No se sabe. Porque es una sombra. Sí fue una persona real, fue una persona tangible como nosotros, pero fue un tipo, o sea, una sombra, una ilustración del que habría de venir. De Melquisedec no se tiene la genealogía. ¿Por qué? Porque ilustra al Señor Jesucristo, cuya genealogía no es de hombre, sino que viene de Dios mismo. Gloria sea al Señor. Y cuando Abraham sale contra los enemigos, entonces llega a Salem, y entonces Abraham le entrega la ofrenda, el diezmo de todo. Y el rey de Salem, el rey de paz, le entrega su bendición. Gloria sea al Señor. Algunos críticos, algunos comentaristas de la Biblia nos hablan de que posiblemente también haya sido el Jesucristo preencarnado, así como el ángel de Jehová, el rey de Salem, Melquisedec. Pero entonces lo que es trascendente, que fue en ese lugar el rey de Salem, todavía ni siquiera se llamaba Jerusalén, se llamaba solamente Salem. Era un lugar de paganos, era un lugar que pertenecía a la tierra prometida, pero todavía no había sido entregada. Pero hubo un primer encuentro, un primer momento, una primera ubicación entre el Padre de las naciones, en este caso de la bendición de las naciones, Abraham, a los judíos y a todos nosotros. Pero hay un primer encuentro con la bendición en Salem, lo que es Jerusalén para nosotros. Si nosotros no sabemos ubicar a Jesucristo en un lugar, en una situación de ubicación dentro de nuestro corazón, en nuestro trabajo, en nuestra vida personal, nos perdemos de sus bendiciones. La ofrenda no es acepta si no es en el lugar adecuado. La ofrenda entonces no suple su efecto, no cumple su propósito si no está en ese lugar. Entonces Jerusalén antes, ¿cómo se llamaba? Y ya tenía esa trascendencia. Lean el inciso B, ¿cómo dice? Porque también Jerusalén fue conocida como la ciudad de David. Así se conocía, la ciudad de David. ¿Cómo dice el párrafo B? Fuerte. En el siglo VI antes de Cristo. Ahora ya les ayudaré, sigan por favor. Fuerte, no de aguacero. Siglo XI. Antes de Cristo, El rey israelita David Conquistó la ciudad de Jebús, asoció el pueblo filisteo, luego de los que habitaban en Canaán, que Babilonia estaba fortificado por todos los muros que lo rodeaban. Cuando David se instaló allí, designó Ir-Belí, la ciudad de David. Este lugar está ubicado actualmente al suroeste de la actual ciudad vieja y es llamado Colina Ofel. Fue descubierto y excavado por Palestina. ¿Estás poniendo lo que quieres que... 1926 y 1925. Ok, entonces, si quieres, deja la tabla ahí, mi querido. Bueno, entonces encontramos esta situación.
Jerusalén se está convirtiendo en un lugar especial. David, por casualidad, vamos a llamarlo así, había una ciudad que no había sido conquistada y entregada a ninguno de las tribus. Cuando se entra entonces a la conquista de la tierra prometida, está el reparto de la tierra, esto es para ti Rubén, esto es para ti los benjamitas. Pero hasta el día del reino de David no había sido entregada una ciudad. Esa ciudad no le pertenecía a nadie. Todavía la ocupaban los jebuseos, un pueblo nativo de aquel lugar. Pero entonces David con sus huestes, con sus guerreros, constituyen entonces una conquista a la ciudad de Jebús, y entonces echan atrás a todos los jebuseos, y David, por casualidad, constituye a Jerusalén como la capital de toda la nación de Israel. Y todos la aceptan. Todos dicen, ay, bueno, qué bonito está ese lugar. Hay unos 7 montes que están ahí, muy bonitos, muy particulares, muy especiales, y entonces ahí vamos a hacer la capital. Y entonces, como la conquistó David, le puso Irdavid, la ciudad de David. Entonces se empieza a generar una importancia y una trascendencia. Pero vamos al que sigue, la que sigue, que es el inciso C. Léalo un poquito más arriba, por favorcito. La ciudad 3 veces alta. Jerusalén es considerada una ciudad sagrada por las 3 grandes religiones monoteístas: el judaísmo, el cristianismo y el islam. Para el judaísmo es ahí donde el rey David estableció la capital del reino de Israel y lugar de asentamiento del arca de la alianza, y donde su hijo Salomón construyó el templo, hacia donde deben dirigirse las plegarias para el cristianismo. Es ahí donde predicó Jesús, fue crucificado y resucitó, fue el lugar de su resurrección. Es también la tercera ciudad sagrada del Islam, donde según Saladino, el profeta Mahoma subió al cielo, a pesar de que nunca había visitado la ciudad, a la que miraban los primeros musulmanes antes de pasar a Cerro de la Meca. Entonces esta ciudad particularmente tiene situaciones especiales y preponderantes. ¿Van a salir? Espérenos tantito, ¿no? Espérenos tantito. Ahorita que terminemos la escuela dominical. Entonces, en esta situación encontramos, chicos, que Jerusalén siempre tiene una importancia trascendental. Siempre tiene una importancia que requiere entonces una especial atención. Dios se ha querido manifestar entonces en Jerusalén. Jerusalén es el lugar de su gloria. Jerusalén es el escenario de su misericordia. Es el lugar donde Dios ha querido que la ofrenda más grande de todas sea elevada y haya sido puesta. Damos gloria al Señor. Esta situación se replicó, por supuesto, los judíos, y viene después la situación de los cristianos, que ahora toman esa ciudad como bendición, y por supuesto ya después en otro contexto o en otra situación la toman los musulmanes. Es también este lugar sede del gobierno. Jerusalén en tiempos del Señor Jesucristo la sede es el Sanedrín. ¿Alguien ha escuchado qué significa esto de Sanedrín? Es lo que están haciendo ahorita todos ustedes. Es el lugar donde están sentados todos. Eso significa Sanedrín. 71 ancianos gobernaban sobre Jerusalén, tenían un concilio, tenían una reunión que llamaban Sanedrín, o sea, el Sanedrín, el lugar donde se sientan todos. Y los 71 ancianos gobernaban, los 71 ancianos estaban en esta situación, y entonces yo creo que ese lugar era políticamente importante, era políticamente una ciudad muy importante. Era el lugar del Herodión. Se los voy a poner rapidito aquí nada más para que... Vamos a ponerlo aquí, ayúdenme tantito aquí. Sí lo estamos viendo ahí, ¿verdad? Este es el Herodión. Fíjense, chicos. Este es uno de los palacios. Si me lo quieren ir pasando por acá, para que vean varias situaciones.
para ti. Este montículo que está cerca a la orilla de Jerusalén es el palacio de Herodes, el lugar del asentamiento del rey. Herodes, de manera legítima, no pertenecía al trono de Israel, no pertenecía de un linaje especial, sino que cuando llega la conquista romana, cuando llegan los romanos a tomar toda Palestina y toda Jerusalén, encontramos entonces que Herodes, el que es puesto como un gobierno títere de Roma, pues pretende hacer su palacio, y estas son solo las ruinas. Velas pasando de una por una. Son las ruinas de un palacio, que era un palacio de mármol excelso, muy especial, donde también era su lugar de recreo de Herodes, el lugar a donde posiblemente hayan llevado al Señor Jesucristo al interrogatorio, al lugar entonces donde el Señor Jesús fue confrontado con el rey de Herodes y le preguntaba: ¿eres tú también el rey de los judíos? Entonces tú eres rey. Pero entonces, al mostrarle este lugar, lo que quiero dar a entender es de que Jerusalén, de manera política, de manera social, era un lugar sumamente importante. Buscas ahora ahí en la búsqueda de imágenes, Torre de Antonia. Torre de Antonia. No es que lo vas a buscar ahí como Torre de Antonia. Torre de Antonia. ¿Qué es eso de la Torre de Antonia? Algunos dicen, ¿no? Bueno, ahorita estamos haciendo lo más rápido posible. La Torre de Antonia. Esta Torre de Antonia fue el enclave político de Roma en Jerusalén. Fue el lugar donde Pilato puso su residencia. Es el lugar que era el acuartelamiento de todas las huestes romanas importantes allá en Jerusalén. Entonces, si ustedes se dan cuenta, todo estaba revuelto, todo estaba en una situación en Jerusalén puesta, si quieren, reitero, de manera política. Estaba el Sanedrín, los fariseos, los saduceos, la casta sacerdotal gobernante, habían hecho su lugar ahí en Jerusalén. Ya vimos el palacio de Herodes, el Herodión, pero entonces también ahí la fortaleza de Antonia estaba puesto entonces el gobernante de toda Judea, puesto por el mismo César de Roma. Entonces era un lugar trascendente, era un lugar importante. Todos estos líderes, reyes, sacerdotes, gente política, cuando ven bajar, porque dice las Sagradas Escrituras que un día como hoy Jesucristo del Monte de los Olivos, de la bajada de Betfagé, empezó a llegar a la ciudad de Jerusalén. Dice la Escritura claramente y dice indiscutiblemente que toda la ciudad se conmovió. Piensen en nuestra Ciudad de México, en algún evento, en alguna situación que haya conmovido la ciudad. ¿Qué fue? ¿Qué evento pudiera haber sido? Ayúdenme rápido. Los terremotos del 85. ¿Qué otra situación? Por ejemplo, esta situación de los estudiantes, donde se han hecho movilizaciones y la ciudad se conmueve con marchas, con situaciones, y toda una ciudad sufre un momento es particular. Un día como hoy, de hace cerca de ya 1900 y tantos años, el Señor Jesucristo conmovió la ciudad. Y entonces Jerusalén con la fortaleza de Antonia, Jerusalén con todo el gran Sanedrín, todos aquellos hombres empezaron a recibir noticias, situaciones de que un hombre montado en un pollino estaba alborotando la ciudad. ¿Por qué ustedes creen que sucedió esto? Era un hombre, piensen en la provincia de Judea, reitero, un hombre sentado en un palacio de mármol lleno de circunstancias, un hombre rodeado de soldados en un cuartel tremendo, hombres que están en el templo o en el Sanedrín, que están sentados viendo situaciones de gobierno y problemas del pueblo, empiezan a recibir noticias de que un hombre viene montado en un pollino, en un burrillo, y empieza a alborotar la ciudad. ¿Qué piensan de esto? Necesito aquí apoyo de ustedes. ¿Qué piensan, Efraín? Fuerte. El pueblo de Israel estaba esperando también al Mesías. Muy bien, el pueblo de Israel, siendo subyugado por los romanos, estaba a la espera, estaba sediento y hambriento de un cambio, si ustedes quieren, político de su país.
Querían un verdadero cambio en lo que estaba sucediendo en la opresión romana, que les cobraban impuestos. La casta sacerdotal se habían convertido en una casta opresora del pueblo, y entonces Herodes ni siquiera pertenecía al pueblo de Dios. ¿Y cómo es posible que lo hayan puesto como rey? La gente estaba hambrienta y necesitada de la llegada del Mesías. Gloria sea al Señor. Gloria a Dios. Por eso entonces, cuando el Señor Jesucristo llega y se presenta, la gente lo recibe como rey. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Y ustedes alaben al Señor también, porque entonces esa es la primera característica en la cual sí, el Señor Jesucristo entra montado en un pollino, pero entra con el reconocimiento de la gente de que Él es el Rey de los judíos. Aleluya. Entonces el poder político de los que estaban ahí se cimbró. Se cimbró, sí, entonces la ciudad, en la situación en la cual entonces Herodes dijo: bueno, ¿qué está pasando? Yo soy aquí el que tengo el derecho y la autoridad, me la dio Roma. Y estaba viendo entonces que sucedían estas cosas, pero no envió a nadie. No envió embajadores. Se supone que cuando un rey recibe a un visitante distinguido, cuando un rey recibe alguna visita diplomática, por ejemplo, en estos días va a haber una visita muy trascendental del presidente Obama a Cuba, no sé si lo hayan escuchado, y están en la situación, hay un pleito de 80 años, hay la imposición de un embargo comercial a Cuba de hace 80 años, y ahorita un presidente americano va a Cuba. Pero ¿cuál era el problema de que no sabían los cubanos si Raúl Castro recibe o no a Obama? Porque si lo recibe, entonces se está reconociendo la autoridad de los Estados Unidos, y ellos dicen: no, nosotros contra el imperialismo yanqui. No, es todo un problema. El tan solo recibir a Obama en el aeropuerto es un problema político. Herodes no se metió en problema, no mandó a nadie. Es una visita distinguida, he escuchado que es el Rey de los judíos. Él solamente lo recibió hasta que se lo llevaron prisionero a nuestro Señor Jesucristo para que fuera interrogado por el rey Herodes. Pero mientras él ya había escuchado, había sabido, pero nunca envió diplomáticos, embajadores, o siquiera alguien por ahí decirlo: bienvenido. Pero también está el lado entonces del procurador Poncio Pilatos. Está viendo de que en Jerusalén está una fiesta, hay una fiesta religiosa del pueblo que él está gobernando. Hay aproximadamente 2 millones de personas en los alrededores de Jerusalén. En las calles de Jerusalén hay tiendas de campaña, a eso me refiero, en el cual gente con sus familias están durmiendo en la calle, en los patios, en los campos, en el monte. Está la ciudad completamente rodeada. Imaginen la presión política y social que estaba recibiendo ya en ese momento, pues nuestro querido amigo Poncio Pilatos. Tenía posiblemente a aquellos soldados en una alerta significativa, en una alerta especial, como diciendo: tengan cuidado, tenemos 2 millones de judíos en el área, hay que tener cuidado. Cuando de repente los informes de los romanos es que empieza a haber una multitud diferente, distinta, que viene bajando del monte de los Olivos y vienen vitoreando a un hombre, una persona, que le vienen diciendo que es el Rey de los judíos, el que viene en el nombre del Señor. Gloria a Dios. ¿Qué hizo Poncio Pilatos? Nada. Tomó distancia, dijo: yo no me quiero meter en problemas, yo no me quiero meter en ninguna circunstancia, me quedo a un lado. Eso es lo que precisamente, quiero culminar ya al final con la casta sacerdotal, pero eso es lo que sucede prácticamente con mucha gente el día de hoy, y esperando que ninguno de nosotros como jóvenes o como quien nos conocemos a Dios, en este día, pues como Herodes, digamos: no, yo aquí soy rey de mi vida, yo aquí soy el que tiene la autoridad sobre mi corazón, mi vida privada, mi trabajo, mi vida familiar. Y si viene Jesús, pues que venga, por ahí anda bajando del monte de los Olivos, pues hay que camine y que ande y que haga lo que la gente diga y quiera. Pero yo aquí soy quien manda. Tú no mandas en tu corazón, es por supuesto tu corazón, es por supuesto tu vida privada, pero la Sagrada Escritura dice inclusive que no somos nuestros, que somos de Dios. Amén. Pero si entonces la actitud de alguno pudiera ser el que entonces
mide y pone distancia de por medio entre el Señor Jesucristo y Él, no es lo más adecuado. Reitero, Poncio Pilatos no se quiso meter en problemas. Dijo, no, yo ya tengo suficientes problemas como para acercarme y tener algo especial con el Señor Jesucristo. También así pasa con muchos. No, yo ya tengo suficientes horas de trabajo, horas de oficina, situación familiar, situación sentimental, situación social. No, yo cosas con el Señor Jesucristo, pues medio voy, medio estoy, celebro un día como estos, pero nada más. Yo mido mi distancia. Soy cristiano nada más, así de lejitos, para que no me meta nada. No me quiero meter en problemas. ¿Será esta la actitud correcta? No. Bueno, pero ahora también está aquellos que gobernaban Israel y que se supone que el gobierno era teocrático, se supone que el gobierno era de Dios, y ahí estaba la casta sacerdotal. Los sacerdotes fueron, la casta sacerdotal fueron, ¿lo ha leído? ¿Sí lo ha leído? Que se presentaron los fariseos y le dijeron, calla esa multitud, mira qué escandalosos son. Y entonces el Señor Jesucristo sí recibe enviados del Sanedrín. Los que son religiosos, los que ya tienen el conocimiento de algunas cosas, la referencia bíblica, que ellos estudiaban, entendían, ponían a disposición del pueblo. Por supuesto que en algún momento ya habían leído Zacarías 9:9, pero cuando lo tienen enfrente, cumpliéndose la escritura, no lo entienden. Y chocan su actitud, choca su situación con lo que el Señor Jesucristo quiere hacer. Eso pasa lo mismo también con quienes manejamos un cristianismo de religión, con quienes manejamos solamente un cristianismo que, pues sí estoy como los fariseos, pero cuando veo algunas circunstancias no me gustan. ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué está esta situación? Y cuando aún tienen la revelación de las Sagradas Escrituras frente a sus ojos, no la entienden. Hoy es el día de la entrada triunfal, donde quiere el Señor que se abran nuestros ojos y entender el propósito de su entrada en nuestra vida. Gloria a Dios. Sí, el Señor Jesucristo entra para gobernar nuestra vida. No le llamamos Señor. No le llamamos Señor. Entonces permitamos de que Él señoree nuestras vidas. Permitámosle que Él entonces vea lo que hay entonces en nuestro corazón, le quite lo que no le gusta y estemos en esto. Amén. Permitiremos que a nuestra Jerusalén es nuestro corazón. Amén. Ahí hay muchos tronos en nuestro corazón, muchos concilios, muchos cuarteles armados en nuestra alma y en nuestro corazón. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es como de aquellos sencillos pobladores de Jerusalén que no tenían nada en sus manos de cómo vitorar, y entonces arrancaron palmas entonces de lo que estaba a su alrededor. Pues yo ya no alcancé palmas, ahorita no alcanzamos palmas. ¿Sí alcanzamos? Bueno, ahorita las alcanzamos. Eran 3 por 10, ¿verdad? Bueno, pero allá aquí es más barato. Pero entonces encontramos la situación que aquellos se quitaron sus mantos, se desprendieron de su situación personal y le entregan al Señor Jesucristo su paso. Gloria a Dios. ¿Quién gobierna tu corazón? ¿El Sanedrín? ¿Está sentado tu corazón? ¿Está bien asentado ahí? No, de aquí nadie me mueve. Tu corazón es la fortaleza de Antonia, que dice, de aquí nadie me saca, yo soy más fuerte. O ignoramos como Herodes, nuestro corazón como el Herodeón nos dice, pues qué bueno que vino, pues ni mando a nadie. Yo quiero pedirles, chicos, que en esta primera reflexión nos demos cuenta que nuestro corazón puede convertirse en cualquiera de sus 3 situaciones. Si nuestro corazón fuese como Jerusalén, que abrió sus puertas ante el Salvador, que estuvo delante de él y le dijo, Señor, bendito el que viene en el nombre de Dios, sálvanos ahora, Hosana, Hosana, salva nuestro corazón ahora. Quiero ponerles otro video, entonces, donde está la descripción de esto, y hacemos una... Pero da gloria a Dios, ¿verdad? Gloria a Dios. Déjenme ver dónde estoy. ¿Ya tiene sonido? Lo checamos. ¿Lo checamos? A ver, se los voy a repetir otro poquitito porque me parece muy bonito. ¿No tiene sonido? ¿Cómo?
Bueno, entonces lo quitamos y ponemos el otro, lo que alcanzamos a ver y a oír. Bueno, va, mi querido. Ok. Traten de escucharlo, entenderlo lo más que se pueda. ¿Ya le quitaste el sonido? Ah, bueno. No tienen nada de sonido, ¿verdad? ¿Lo buscas en...? Mejor búscalo en la computadora y que salga de la computadora. Velo cuál es. Ven acá, mi querido Omar, búscalo cuál es. ¿Lo buscas? Muy bien, vamos a pasar al que sigue. Permítanme un tantito. Zacarías 9:9 nada más para culminar con este punto, por favorcito. Zacarías 9:9. Búscalo mejor aquí y lo sacamos de aquí. El que lo tenga se pone de pie y fuerte, fuerte, fuerte lo lee, por favor. El que lo tenga rápido para que me ayuden, por favorcito. Alégrate mucho, hija de Sion, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti. A ver, tantito, hija, ¿por qué no se oye? Sí. Fuerte. Alégrate mucho, hija de Sion, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hija de asno. Muy bien, Mateo 21:10, por favorcito. ¿Ya lo tienes? Mateo 21:10. Pero tienes que también a ver, el micrófono acá tantito, por favor, mira el micrófono. Alguien que así está con el micrófono. Fuerte, ¿cómo dice? Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? La gente decía: este es Jesús el profeta, de Nazaret de Galilea. Muy bien. ¿Y la otra cita la vieron? ¿Quién tiene la otra cita? Se me olvidó, ahorita ya no la tengo ahí presente, se las digo. 23, versículos 3 y 4. Lucas 23, versículos 3 y 4. De pie para que les den el micrófono. Muy bien, Felipe. 3 y 4, sí. Entonces Pilato le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiéndole, él dijo: tú lo dices. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente: ningún delito hallo en este hombre. Muy bien. ¿Lo vemos?